Hola querido hermano y amigo, saludos para usted. Damos gracias al Señor por tenerle aquí y damos gracias porque usted comparte el mensaje de la palabra de Dios. Hoy queremos hablar de un tema que es bien importante, sobre todo para nuestros días, los días finales. Los días finales donde esperamos acontecimientos que van a marcar la historia, y la historia no solo del mundo, tu historia y mi historia. ¿Por qué? Porque estamos involucrados y de hecho no sabemos qué va a pasar más adelante y si nos toque pasar por esas pruebas finales. ¿De qué vamos a hablar? De la iglesia perseguida. ¿Será perseguida la iglesia? Claro que sí. Vamos a ver en este tema por qué va a ser perseguida la iglesia, cuál es el motivo de esa persecución. Porque hoy, mis hermanos, hay muchas voces en cuanto a persecución. Y hay ideas de que hay persecución ya en diferentes lugares, por lo menos como lo que dicen algunos. Y voy a pasar a que escuchen un pequeño recorte de un tema de un amigo que dice que ya estamos en persecución. Estamos en este momento preciso, apenas entrando la primera semana de 2022 y ya estamos empezando a descubrir que los cristianos ya somos perseguidos a nivel mundial. En los últimos 5 o 6 años nos han estado persiguiendo en China, en la India, en Corea del Norte, en Pakistán, en Malasia, en Indonesia, en la mayoría de los países islámicos, y nunca pensamos que fuera posible que nos persiguieran en todo lo que es el hemisferio occidental, hablando de países como Canadá, que han arrestado pastores, Inglaterra también, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Pero preparémonos, prepárate pueblo del Señor, porque la gran persecución ya comenzó. Este tipo de persecuciones, mis hermanos, amigos, no podemos tomarlos como persecuciones por causa del Evangelio. Decir que en China, en la Corea comunista, en Vietnam, en Rusia, están persiguiendo a los cristianos porque ya hay persecución, ese no es realmente algo que esté ajustado a la verdad. ¿Por qué? Porque en estos países, como en muchos países árabes, lo que hay es un asunto político. En estos lugares no solo están restringidas las libertades para predicar el Evangelio, están restringidas todas las libertades, porque estos son dictaduras. Aquí no hay libertad para nada. No hay libertad ni siquiera para tener un celular. Ahora, todo el que se adentre en estos lugares a predicar está expuesto a esos riesgos. Porque lo que vamos ahora a mirar es que habrá una persecución mundial por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, porque a medida que se acerque el fin, la restricción para la predicación no será en China, ni en Rusia, ni en Corea, será en todo el mundo. ¿Estaba esto ya escrito? ¿Lo había el Señor anunciado? Claro que sí. En Mateo 24, y vamos a leer algunos pasajes para que el tema quede bien claro, comienza el Señor diciendo lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, aquí está hablando el Señor de la parte final de la historia. Recuerden, y lo hemos dicho una y otra vez, y esto hay que quedar grabado en nuestra mente, Mateo 24 tiene dos aplicaciones: la destrucción de Jerusalén y la parte final de la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo. Entonces os perseguirán y os entregarán y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí no dice aborrecidos de los chinos, de los rusos, de los coreanos, del gobierno cubano, venezolano, no. De todas las gentes. Dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tremendo. Ahora, si usted mira bien detenidamente en Mateo 24, va a encontrar tres secciones de este sermón donde el Señor Jesús habla de los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Qué quiere decir? Que esa persecución será
por causa de las verdades de Dios, porque el mundo estará lleno de falsos profetas, de falsas religiones, de credos por uno y otro lado, cada uno con sus propias ideas, sus propias interpretaciones de la palabra. Pero aquí estamos ya mirando que hay un grupo que no está involucrado en esos muchos que vendrán en el nombre del Señor, pero que van a engañar. ¿Saben ustedes que Lucas da una descripción más detallada del asunto? Vamos a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 21. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Aquí incluye Lucas directamente a aquellos que van a perseguir, y ahí incluye familia, incluye hermanos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Interesante, ¿no? Aquí ya se incluye quiénes son los que van a perseguir. ¿Saben ustedes que en esta lucha estará involucrado un asunto que es extraño? ¿Cómo será de terrible que no se van a respetar ni los lazos familiares, ni los lazos de hermandad? Cuando habla de hermanos, no solo está refiriendo a los hermanos de sangre, se está refiriendo a los hermanos en la fe, que se van a entregar unos a otros por ganar el favor del pueblo y el favor de las autoridades. Habrá una persecución tan terrible que no se respetará ni siquiera eso. Los padres entregarán a los hijos a sus padres. Será un asunto terrible. Ahora, recuerden que antes de esto, la Biblia dice que habían grandes manifestaciones naturales en el mundo que irían a convulsionar al mundo: terremotos, huracanes, pestes. Saben que en la parte final de la historia, todos estos acontecimientos van a hacer que se persiga a un grupo especial, a un grupo que está sobre la tierra y que tiene unas enseñanzas, unas doctrinas particulares, doctrinas ajustadas a lo que dice la palabra de Dios, y lo veremos enseguida. Voy ahora para el Evangelio del apóstol Juan y miremos aquí en palabras del Señor Jesús otros detalles. Dice en el capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, oiga, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esto es para que nosotros no nos vamos a llenar de tristeza, de motivos, de temores. Pensemos en esto: si a nosotros nos van a perseguir como hijos de Dios, entonces pensemos, a Él lo persiguieron primero. ¿Saben una cosa? Esto es algo interesante y se los voy a contar de manera personal. Yo escuché de persecución por causa de la religión, de ser hijo de Dios, del Evangelio, mucho antes de conocer el mensaje adventista, mucho antes de abrir una Biblia para leerla. Escuché hablar de persecución, que iba a haber una terrible persecución contra los que estudiaban la Biblia, contra los que eran cristianos. O sea que este es un asunto que no es nuevo, solo que todos los acontecimientos que pasan se han tomado muchas veces de una manera alarmante, y en cierta manera pues esto no es bueno, pienso yo, porque a muchos los motiva el miedo, y hemos mencionado en estos temas, el miedo no es lo que debe motivarnos. Nos debe motivar el amor a Dios y el anhelo de que el Señor nos ha ofrecido una salvación, por supuesto una salvación que no la vamos a obtener así como si nos estuviéramos ganando una rifa, no, esta es una salvación que tendrá un costo. Tendrá el costo de mis decisiones, el costo de mis propósitos en el Señor. Y recuerden, cuanto más usted se consagra a Dios, más dificultades va a comenzar a tener. Entonces, fíjense cómo el Señor aquí lo dijo. Lo dijo que habría, si lo persiguieron a Él. Y ahora en el versículo 2 del capítulo 16 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Tremendo.
Por eso no es extraño ver que alguno piense que aún matando a aquel que no está en lo que yo estoy o que enseña cosas contrarias a lo que yo creo, entonces yo estoy rindiendo culto a Dios. Y eso ha pasado siempre. Y podemos recordar aquí la historia del gran apóstol Pablo. Pablo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Por supuesto, sus propósitos eran equivocados, sus motivos, y Dios sabía, conocía su corazón, lo estaba haciendo sinceramente, por eso él no rehusó el llamado del Señor. De inmediato, su rumbo cambió. Pero vamos a hablar de personas que en el final de la historia y en muchos tiempos no van a cambiar, porque su corazón es malo, porque sus motivos son perversos, porque quieren hacer las cosas estilo Caín, no como Dios dice, sino como ellos pretenden que es. Y todo el que se opone lo convierten en su enemigo. Mis hermanos y amigos, ¿por qué va a haber persecución? ¿Cuál es el motivo en la parte final de la historia humana para que sea perseguido el pueblo de Dios? Dice la Biblia esto claramente. ¿Por qué va a ser perseguido el pueblo de Dios? Yo voy a Apocalipsis. En el capítulo 12 voy a leer un texto que es clave para que comprendamos quién va a ser perseguido. ¿Y por qué? Porque es que todo mundo va a ser perseguido. Todo cristiano dice que va a haber persecución. Solo que hay un gran grupo que piensa que no le va a pasar eso porque lo van a raptar antes que suceda eso. Pero la gran mayoría piensan que habrá persecución y que hay problemas. Y muchas de esas persecuciones, mis hermanos, a veces no las inventamos. Y de otra manera también algunos ven persecuciones en todo. No puede mover el Papa un dedo ni el presidente de los Estados Unidos porque ya viene la ley dominical y forman un tremendo alboroto. Y esto no es, hermanos queridos, como lo que nos debiera motivar. Eso va a llegar, por supuesto. No estamos diciendo que eso no va a ser así. Se van a imponer restricciones, claro que sí. Se impondrá la marca de la bestia, por supuesto que sí. Pero eso llegará a su tiempo. Eso no va a ser porque yo lo diga o porque el Papa mueva un dedo o no. Eso va a pasar por encima del Papa, por encima del presidente de los Estados Unidos y a quien sea. Eso va a venir. Por lo tanto, no lo voy ni a adelantar ni lo voy a atrasar. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Texto conocido. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón, el diablo, la mujer, la iglesia, que es a la que se está refiriendo Apocalipsis 12, a la iglesia, no a la Virgen María. De paso les digo eso, porque algunos dicen que aquí está hablando de la Virgen María. No, señor, está hablando de la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, con su remanente, con los que están allí, que tienen una característica bien especial. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Guardan qué? Los mandamientos de Dios. Aquí no va a ser perseguido cualquiera. Y estos mandamientos de Dios incluye el cuarto mandamiento, el día de reposo, pisoteado por el mundo cristiano, que no lo acepta y que a modo de reemplazo lo hacen por el día primero de la semana, por el día domingo. Algunos argumentan, es que yo no guardo el domingo, yo me reúno el domingo en la iglesia y cantamos, pero yo no estoy guardando el domingo. Eso es igual a irme a una fiesta donde hay licor, baile y todo eso, y yo no tomo, pero estoy en la fiesta. La misma cosa, estoy participando de lo del mundo, y ellos están participando de un falso día, así argumente que no lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es la característica aquí? Los mandamientos de Dios. No todo el mundo va a ser perseguido. Es más, mis hermanos queridos, aquí en Apocalipsis se habla de un falso profeta. ¿Y cuál es el falso profeta? Todo el protestantismo que apostató de la verdad, que habla de la ramera, pero que sigue las enseñanzas capitales de la ramera. ¿Cuáles son las enseñanzas capitales que la ramera le ha impuesto al mundo y que los mismos protestantes no se pueden soltar de allí? La inmortalidad del alma y la santidad del domingo, el falso día de reposo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la parte final,
el día de reposo va a separar al mundo en dos grupos. Solo quedarán dos iglesias. Así hayan pentecostales, testigos, mormones, musulmanes, hindús, lo que usted quiera. Solo habrán dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. ¿Saben, hermanos? Apocalipsis 14:12. Vamos a necesitar eso que está allí. ¿Qué dice allí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo vamos a necesitar. Paciencia. Vamos a necesitar aferrarnos de la mano del Señor. Porque Apocalipsis 13, versículos 14 en adelante, habla de una marca que se va a imponer, una imagen, la imagen impondrá la marca, y ahí está delineado los dos grupos que van a ver finalmente en la historia. Luego, pasando al 14, también se habla en el 14 acerca de no solo de los que adoran a Dios, sino de los que van a recibir la marca y que vivirán en la parte final del mundo. ¿Habrá persecución? Habrá persecución. ¿Que la hay en algunos lugares, que hay problemas por causa del Evangelio? Sí, pero que en la gran mayoría de lugares donde se restringe la predicación no es por causa del Evangelio, es porque están restringidas las libertades para todos. ¿Qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Vivir cada día como si fuera el último. No porque venga la persecución, no porque no sabemos en qué momento podamos ir al descanso. Y que debemos estar en armonía con la palabra de Dios, listos para lo que venga. Y si viene un día persecución por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, por causa de la ley de Dios, fíjense ustedes que esto no es de ahorita. ¿Qué pasó con Acab y con Elías allá en el libro de los Reyes capítulo 18? La misma situación. Si usted lee allá en los Reyes, y vale la pena que leamos el texto como una pequeña parte adicional. Aquí en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, dice que el profeta Elías está en una situación difícil porque Acab lo está acusando. ¿De qué lo está acusando? Fíjense. Capítulo 18, versículos 17 y 18. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿De qué será acusado el pueblo de Dios a la parte final de la historia humana? De turbar al mundo, de ser los culpables de las plagas, los culpables de las calamidades que están llegando sobre la tierra. Como culparon a Elías, como Faraón culpaba al pueblo de Israel a Moisés. ¿Se fijan? Dice el versículo 18, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Y aquí hay un agravante. Aquí Elías no está hablando con un mundano. Bueno, en ese término, que ese Acab era un mundano. Elías está hablando con el rey de Israel. Aquí lo que estamos viendo es que a la parte final de la historia, en la persecución, no son los impíos ni los ateos los que van a perseguir a los hijos de Dios. Van a ser los mismos religiosos, los mismos y los mismos dentro del pueblo que guardan los mandamientos y dentro de los falsos, del falso profeta, que son los que han rechazado la ley de Dios siempre. Con Elías había un problema, los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 12:17 incluye ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Así que ahí queda la inquietud para todos nosotros. Que Dios nos ayude a comprender estas cosas y a saber que el ser cristiano tendrá un costo y que debemos estar preparados para ese costo. Como dijo el Señor, si a Él lo persiguieron, ¿y quiénes somos nosotros para que no nos persigan? Ahora, mis hermanos, ¿qué nos queda? Estar cada día tomados de la mano del Todopoderoso. Que Dios lo bendiga.